Y aquí podemos ver, el nombre es María con edad de 40 con sueldo de 2.520. El nombre es Abraham con edad de 42 con sueldo de 8.990, pero aquí, bueno, aquí vemos que no se estableció lo de Abraham. A ver, gerencia, gerente uno, empleados en la posición uno, gerente uno punto asigna bonificación. Ah, es que estamos superando la bonificación de 1.000. Le pusimos 1.110 y por eso se asignó de 1.000 de cero. Acuérdense que si poníamos mayor de 1.000, le voy a poner 1.000, que eso sucedía. Entonces vamos a ahora ejecutar esto y van a ver que ahora sí se va a asignar la bonificación para el gerente uno, porque estamos, no, aquí está, ya es 9.990, o sea, estaba en 8.990 y subió a 9.990. Luego Agustín, 2.700, pero en Agustín, que es el auxiliar uno, le pusimos 10 horas extras, que son 200 pesos más, y se subió a 2.700. Luego Lorena, que es nuestro gerente 2, le dimos una bonificación de 1.000. Inicialmente, Lorena le habíamos puesto 8.500, subió a 9.500 y Carlos quedó igual. Entonces esto se ejecuta de la siguiente manera: el for inicia en cero y lo que hace es que lo de la posición cero del arreglo, que es un objeto de tipo empleado, invoca el método devuelve nombre y ese método nos retorna el nombre de ese empleado. Luego le añade el texto que dice con edad de, y luego ese objeto de la misma posición cero, porque la i está en cero inicialmente, invoca el método devuelve edad que nos devuelve la edad. Luego a eso le añade el texto que dice con sueldo de, y la misma posición del arreglo, ese objeto en la posición cero, invoca el método devuelve sueldo que nos devuelve el sueldo y le da un salto de línea añadido. Luego el ciclo for se vuelve a repetir, pero la i se incrementa a 1. Y ahora lo de la posición 1 del arreglo invoca el método devuelve nombre, que hay en la posición 1, pues hay un gerente, ¿no? Pero de cuenta que un gerente es un empleado, por eso también puede hacer uso de los métodos de la clase empleado, que es devuelve nombre, devuelve edad y devuelve sueldo. Y se imprime lo de la posición 1, que es la edad, el nombre, la edad y el sueldo. Y así luego la i se incrementa a 2, el ciclo for se vuelve a repetir hasta que el ciclo for llegue a 4, va a ser su última repetición, se me va a imprimir la información de la posición 4 y cuando la i llega a 5 finaliza el ciclo for. Entonces, pues ya vimos el funcionamiento, le podríamos añadir más cosas, como por ejemplo si el empleado tuvo faltas. Entonces, entonces vamos a tomar en cuenta las faltas del empleado, independientemente del tipo de empleado que sea, ya sea un empleado auxiliar o un gerente. Entonces, perdón, me voy, bueno, ya estoy en la clase empleado. Vamos a declarar un atributo de tipo entero, le voy a llamar faltas o inasistencias. Entonces, esto es para poder saber cuántas faltas, cuántas inasistencias al trabajo tuvo ese empleado y en base a eso descontarle del sueldo. Entonces voy a crear un método en la parte que sea para establecer las faltas. Public void establecer inasistencias y este método va a recibir, le vamos a pasar a este método un dato de tipo entero que van a ser las inasistencias. Le voy a llamar inasistencias. Y como en el curso Java he explicado, cuando nosotros llamamos al parámetro, de igual manera que el atributo, para poder diferenciar el parámetro del atributo, ponemos la palabra clave this inasistencias. De este modo estamos especificando que la inasistencias que lleva la palabra clave this se refiere al atributo de esta clase y inasistencias se refiere al parámetro, o sea, lo que recibimos desde el método de establecer inasistencias, ¿sí? Pero esto, suponiendo que el sueldo es por semana, pues en una semana no puede haber más de 7 inasistencias porque pues la semana tiene 7 días, entonces tenemos que establecer un control para asignar solamente valores válidos. Entonces vamos a suponer que se le escapa uno, en vez de poner 3 inasistencias pone 30
inasistencia en una semana, pues obviamente no es analógico. Vamos a poner un if y vamos a poner que si lo que recibimos desde el método es menor o igual que 7, entonces vamos a hacer la asignación que lo que recibimos desde el método lo vamos a almacenar en el atributo inasistencias. Si no es así, si el dato no es menor ni igual que 7, o sea que el dato es mayor que 7, pues estamos excediéndonos los días de la semana, entonces inasistencias le vamos a dar el valor de 0, ¿sí? Entonces, después de esto, claro que lo que se podría hacer en este caso es hacer que te vuelva a pedir el dato, pero ahorita por el momento lo vamos a dejar así. No es ¿cómo se dice la palabra? El objetivo de este video, llegar a esa parte. O sea, estamos en este ejercicio de programación orientada a objetos, enfocándonos en la herencia, sobre estructura de métodos y casting de objetos. Entonces, después de esto, ya que tenemos este método hecho, lo que vamos a hacer es hacer el descuento del sueldo en base a las inasistencias que tuvo ese empleado. Entonces tenemos que hacerlo en el método devuelve sueldo. Lo que tenemos que hacer es que cuánto se va a descontar por cada día que no se trabajó, o por cada día de inasistencia. Pues se van a descontar, vamos a suponer que 400 pesos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a restarle lo que se va a descontar por faltas al sueldo, ¿no? Entonces vamos a multiplicar cada inasistencia, lo vamos a multiplicar por lo que se descuenta por inasistencia. Es decir, vamos a suponer que tuviste 2 inasistencias en la semana, lo multiplicas por 400, esto te da 800 y se van a descontar 800 pesos del sueldo. O sea, que al sueldo le vas a quitar esto. Que si, por ejemplo, tuviste 2 inasistencias, serían 800 pesos. Y entonces ya con eso se va a sacar el sueldo. Y este método devuelve sueldo, pues como las demás clases están heredando este método, también van a poder hacer uso de este método, ¿sí? Entonces me voy a la clase principal y vamos a establecer las inasistencias de cada uno de los empleados. Bueno, no de cada uno, podemos utilizar simplemente de 2 empleados. Voy a obtener las inasistencias del gerente 1. Entonces invoco el método, bueno, aquí está, establecer inasistencias. Y vamos a poner la cantidad de inasistencias, voy a poner 2 inasistencias, 2. Y luego del empleado auxiliar 1, vamos a suponer que faltó, vamos a auxiliar 1, vamos a invocar al método establecer inasistencias y vamos a ponerle que tuvo una inasistencia. Y ya con esto ya se va a modificar el sueldo de cada uno de estos 2 empleados. ¿Por qué? Porque ya se va a restar la cantidad descontada. Entonces vamos a ejecutar esto. Entonces, el nombre es María con edad de 40. Bueno, vámonos a enfocarnos en los empleados. Gerente 1. Gerente 1 que es, ¿dónde está? Gerente 1 es Abraham. Entonces, vámonos con Abraham. Abraham, con 42 años, tiene un sueldo de 9,190. Entonces, si se dan cuenta, el sueldo de Abraham de la posición 1 era 8,990 y le dimos una bonificación de, ¿dónde está? De 1,000, entonces es 9,990, pero se le descontaron 800 porque tuvo 2 inasistencias, entonces queda como 9,190. Y luego el auxiliar 1 se encuentra en la posición 2. Entonces este auxiliar 1 vemos que de la posición 2 es Agustín, el sueldo 2,300. Entonces el sueldo que le habíamos dado era 2,500, pero tuvo una inasistencia, se le descontaron 400, entonces le quedó, a ver, aquí no, aquí no va así, miento. En la posición 2 está el empleado auxiliar 1, tenía un sueldo de 2,500, pero tuvo un tiempo extra de 10 horas, entonces le sumamos 200, o sea, 2,700,
pero tuvo una inasistencia. ¿Dónde está? Una inasistencia. Bueno, acá está. Entonces le restaron 400 y quedó 2300, 2500, perdón, 2300. Entonces aquí vemos que esto es lo que se está haciendo con las inasistencias. Entonces, también se me faltó ponerle lo de la ID. Entonces vámonos aquí al método dame nombre, perdón, devuelve nombre. Vamos a poner donde dice el nombre es, vamos a añadirle lo siguiente, un texto que diga con ID, y aquí vamos a concatenar el atributo ID. Y ya me va a aparecer cada empleado que vayamos creando, independientemente del tipo de empleado, va a tener su ID. Por ejemplo, con ID 1, bueno, aquí a partir de las 10,000, si recordaban era a partir de la ID 10,000. O sea, miren aquí 10,000. Entonces, aparece María con ID 10,000, 10,001, 10,002, 10,003, 10,004. O sea que vemos que se fue incrementando la ID automáticamente. Bueno, este ejercicio está resuelto. Como vemos aquí, en esta parte lo ideal hubiera sido que inasistencias, obviamente se me volviera a pedir el valor, pero eso lo podríamos hacer, por ejemplo, con un do while. Vamos a suponer que ustedes ponen mm, una inasistencia que esté fuera del rango de 0, de 1 a 7, entonces que te vuelva a pedir el dato hasta que pongas un dato correcto. Pero ese no es el objetivo en este video, pero luego vamos a hacer un ejercicio contemplando todo eso. Entonces nos vemos